Antes de comenzar, este relato es ficción inspirada en casos reales para entretenimiento. ¿Sabías que hay videos sobre un hallazgo en las líneas de Nazca que simplemente se borran solos de YouTube? No es broma. Y cuando intentas buscarlo en Google, ¡pum! La búsqueda se vuelve loca. Resultados que desaparecen o te redirigen a otras cosas. Como siempre, esto es ficción basada en investigación. Pero, ¿qué tan normal? ¿Puede ser que un tema tan fuerte se esfume de la red sin dejar rastro? Todo empezó con un grupo de jóvenes influencers curiosos que habían escuchado de unos archivos captados cerca de Nazca donde supuestamente aparece algo alienígena. Bueno, nada en sus vidas precarias les invitaba a visitar un desierto, pero la emoción de subir contenido exclusivo los motivó. Grabaron, filmaron y enviaron todo a Google Drive para compartirlo. Pero entonces algo raro pasó. Uno de ellos me contó: subimos un video a YouTube y a las pocas horas dejó de existir. Ni notificaciones ni explicación. También la cuenta de Instagram que usamos para promocionarlo, suspendida sin razón. Se volvió loco porque no entendían qué pasó. Intenté buscar el video en Google, pero mis búsquedas se bloqueaban con resultados irrelevantes, como si un filtro gigante estuviera borrando todo. Lo que descubrieron después fue peor. Compartieron los archivos en grupos cerrados y pasaron enlaces a foros alternativos. ¿Y qué creen? Los documentos PDF que colgaron, esos que contenían mapas y coordenadas, eran eliminados en cuestión de minutos. Un compañero dice que su computadora empezó a fallar después de que leyó esos archivos. Se le cerraban programas y le desaparecían carpetas. Ahí es donde la cosa se pone extraña. Empecé a investigar y noté que en Twitter las cuentas que posteaban fotos y clips del supuesto material extraterrestre recibían avisos automáticos de copyright, cuando claramente era contenido amateur. Era como si un algoritmo gigante estuviera cazando todo para ocultarlo. Nadie daba explicaciones, pero la paranoia empezó a crecer entre los que seguíamos la pista. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. Un ex moderador de uno de esos foros me escribió rápido, y 2 días después desapareció su perfil sin dejar rastro. Me dijo: si esto sale, no creo que dure nada, porque están controlando todo. Es como si la verdad nunca debiera salir a la luz. Pero espera, porque esto te va a dejar sin dormir. Hay testimonios de personas que vieron sombras o luces raras sobre las líneas, justo en el momento en que se grabaron esos videos censurados. Nadie sabe qué pasó con esos archivos y por qué la red los eliminó con tanta rapidez. Solo sé que hay algo ahí y no quieren que lo sepamos. ¿Ustedes han visto casos así desaparecer de Internet? Comenten qué otros lugares investigamos y suscríbanse porque esto se va a poner más intenso. Pero entonces algo extraño pasó. En medio de la investigación, uno de los influencers encontró un viejo archivo PDF en un foro olvidado sobre las líneas de Nazca. Título: Las conexiones extraplanetarias. Al abrirlo, su rostro se tornó pálido. Dentro había coordenadas relacionadas con varias figuras en el desierto, junto con anotaciones sobre patrones de luces que siempre aparecían en las noches de luna llena. Esto no era solo un cuento de ciencia ficción. Había datos sobre encuentros extraños que coincidían con los días en que otros habían filmado sus propios videos. Lo que descubrió después lo dejó helado. En un impulso, decidió compartir el enlace en un grupo secreto de Facebook para ver si alguien más podía corroborar la información. Apenas unos minutos después, recibió una notificación extraña. Este contenido ha sido eliminado por infracción de políticas de Facebook. El archivo
Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Instantáneamente sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué ignorar algo que ni siquiera había sido publicado en una amplia escala? Y ahí es donde la cosa se pone rara. A medida que investigaban más, se dieron cuenta de que en YouTube casi todos los videos que subieron sobre las sombras en Nazca eran eliminados automáticamente. Los errores de carga eran constantes, y aquellos que lograban subir algo apenas recibían vistas, como si hubiera un filtro invisible bloqueando la exposición. Alguien estaba vigilando, eso era seguro. Algo en el algoritmo no encajaba con lo normal. Las palabras clave Nazca, extraterrestres y anomalías arrojaban resultados de eventos de hace años, pero las publicaciones recientes se esfumaban. Era como si la plataforma ya supiera de antemano lo que estaba a punto de revelarse. El protagonista, sintiéndose observado, comenzó a experimentar reacciones físicas. Su pulso se aceleraba al recibir cada notificación, y a veces sentía una presión en el pecho, como si algo lo vigilara desde detrás de la pantalla. La paranoia se alimentaba con cada interacción digital. Miraba su teléfono constantemente, como si esperara que cada pitido revelara el fin del misterio, o quizás el inicio de su propia desaparición. Sin embargo, en medio de toda esta censura, un mensaje anónimo apareció en su correo. Solo decía: no sigas, lo que sabes no es seguro. ¿Qué intentaban censurar que era tan importante? ¿Acaso estas sombras ocultaban algo más que solo fenómenos inexplicables? La duda lo carcomía. Investigar estaba haciendo que cruzara líneas que nunca debió cruzar. Pero espera, porque esto te va a volar la cabeza. Un grupo de foros obscurecidos en la Deep Web comenzaron a hablar sobre una supuesta conexión militar con las líneas de Nazca. Había rumores de que se estaban llevando a cabo experimentos encubiertos en las cercanías y que el gobierno estaba detrás de la eliminación de estos videos. El temor de que la verdad nunca saliera a la luz se convirtió en una desesperación palpable en su mente. ¿Qué más están ocultando? Las preguntas se acumulaban como sombras al atardecer, y cada vez se sentía más cercado, como si la red misma estuviera construyendo una prisión digital a su alrededor. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para mantener estas verdades ocultas? Una cosa era segura: la paranoia apenas comenzaba y el juego aún no había terminado. Y entonces, la cosa se puso más turbia. Mientras el protagonista navegaba por un foro casi olvidado, un usuario anónimo publicó un nuevo archivo, unas grabaciones antiguas que presuntamente contenían evidencia de activación de señales. En la descripción, vieron algo que les heló la sangre. Esas coordenadas coincidían con las figuras de Nazca, pero también aportaban testimonios de personas que oían un zumbido justo antes de que las luces misteriosas aparecieran. Al intentar abrir el enlace, recibió un error 404. Página no encontrada. ¿Por qué? Justo ahora que le lograba un rayo de esperanza, el contenido desaparecía ante sus ojos. Pero lo que pasó después fue completamente bizarro. Mientras intentaba buscar información adicional sobre esos zumbidos, notó que las sugerencias de búsqueda en Google cambiaban de manera sospechosa. Al escribir Nazca Luces, la barra de búsqueda ofrecía opciones, como Nazca Mapa Turístico o Nazca Historia Antigua. ¿Quién estaba manipulando estas sugerencias? Una sensación de asfixia lo invadió. Sus respiraciones se volvieron entrecortadas, como si una mano invisible le estuviera apretando el pecho. La idea de que el sistema lo estuviera monitoreando comenzaba a tomar forma en su mente. Y aquí viene la parte que te va a dar escalofríos. Cuando revisó su bandeja de entrada,
Encontró un mensaje de una cuenta desconocida que decía solo: «Ya saben que están observando. Deja de preguntar». En ese instante, el protagonista sintió que un sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. La sensación de ser observado se intensificó, como si miradas invisibles se enfocaran en cada palabra que escribía, cada búsqueda que hacía. Era como si un cilicio digital se apretara cada vez más a su alrededor, cortando su acceso a la información que buscaba. Por si fuera poco, en los días siguientes, sus redes sociales empezaron a dar fallos alarmantes. Notas de actividad sospechosa llenaban su bandeja de entrada y notificaciones sobre su cuenta que decían: suspensión temporal por infracciones de privacidad, cuando apenas había publicado contenido relacionado. Esto no solo lo desconcertaba, era un mecanismo de silencio. ¿Estaban interfiriendo sus conexiones para impedir que divulgara algo más? Eso parecía cada vez más claro. Con cada día que pasaba, la paranoia se espesaba como un denso neblina, con la sensación de que algo estaba por salir del fondo oscuro de Internet lo carcomía. Cada vez que se conectaba, sentía como si la red misma lo estuviera devorando lentamente. ¿Qué es lo que realmente estaba tras esas sombras? La desaparición. De todo lo que había investigado, se volvía cada vez más evidente. Todo lo que mencionaba a Nazca o lo relacionado con extraterrestres era censurado. Hasta los foros alternativos que habían logrado seguir eran ahora inaccesibles, cerrados o eliminados por infracciones a las políticas. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que, tal vez, lo que estaban intentando ocultar no eran solo rumores sobre luces o sombras. Era algo más profundo. Una red de control que se extendía mucho más allá de su ciudad, abarcando un mundo que nunca habían imaginado. Pero, ¿cuánto tiempo les quedaría para averiguarlo? ¿Qué más estaban ocultando? La inquietud crecía en su mente y la pregunta se repetía incesantemente: ¿qué más nos están ocultando? La noche llegó y el protagonista se sentó frente a su computadora, sintiendo el peso de la atmósfera cargada de tensión. De repente, un pitido agudo rompió el silencio. Era un mensaje en su bandeja de entrada. Al abrirla, un escalofrío lo recorrió. «Estamos observando. Deja de indagar». La sensación de terror se apoderó de él. No solo había algo siniestro en el aire, sino que alguien le estaba enviando advertencias. Supo que estaba cada vez más cerca de cruzar una línea invisible que no debía traspasar. ¿Quiénes son estos seres que controlan todo?, pensó, mientras una idea aterradora germinó en su mente. ¿Podría ser que el gobierno estuviera detrás de esta censura? Armados con tecnología avanzada, tenían los medios para silenciar voces incómodas. Pero lo que le atormentó durante la noche fue un dato inquietante. En una nota anónima, le habían mencionado que había exmiembros de agencias que manejan información clasificada circulando por la Deep Web, hablando de un proyecto encubierto relacionado con las líneas de Nazca. Una conexión que podría señalar que, efectivamente, ellos sabían todo lo que estaba pasando. Esa idea se transformó en una sombra ominosa que le taladraba la mente. Se asomó por la ventana, como si esperara ver algo, pero la oscuridad solo acentuó su angustia. Pidió ayuda, a un amigo de confianza, a quien le envió un mensaje cifrado. La respuesta llegó como un zumbido eléctrico. «Te están vigilando. Ya les han advertido sobre ti». En ese momento, una sensación de desespero se apoderó de él. Al buscar más información, una serie de alertas surgieron en su celular. Un par de aplicaciones comenzaron a fallar, cerrándose misteriosamente a medida que él intentaba buscarlas. La
cámara de su laptop se activó de repente, iluminando su rostro en la oscuridad. Miró la pantalla y el reflejo pálido de un hombre nervioso se mezclaba con el terror de saber que, tal vez, alguien estaba allí, al otro lado, observando cada movimiento. De repente, el GPS de su teléfono mostró que estaba en una ubicación completamente diferente, casi a kilómetros de donde realmente estaba. ¿Qué demonios está pasando?, se preguntó, mientras su corazón latía desbocado. Una sensación de aislamiento lo dominó. Cualquier intento de comunicarse con su amigo se veía frustrado por mensajes que desaparecían antes de ser enviados. La digitalización de su vida personal se convertía en un laberinto y él estaba atrapado en su interior. Y entonces se dio cuenta de algo terrorífico. Cada vez que hablaba de su investigación, sentía que la atmósfera se volvía más opresiva. Una nube pesada de desconfianza lo consumía y le hizo pensar que no solo él estaba en la mira. Quizás sus amigos, sus familiares, todos aquellos que alguna vez cruzaron caminos con él, podrían ser los próximos. Un murmullo como de aviso cruzó su mente. Ellos saben que él sabe. La paranoia se intensificó en su pecho, convirtiéndose en un grito silencioso. El tiempo se deslizaba como arena en un reloj. Pero, ¿quiénes eran ellos? ¿Quién estaba al acecho, esperando el momento perfecto para actuar? Ya es demasiado tarde para dar marcha atrás, se dijo, mientras una ola de frío le hacía temblar. Con el rostro empapado en sudor, la pregunta resonaba como un eco en su mente. ¿Quién más estaba siendo vigilado? El protagonista, sumido en la oscuridad de su angustia, se sentó frente a su computadora cuando algo inesperado ocurrió. Mientras revisaba un foro clandestino en la Deep Web, un mensaje emergió de las sombras. Un archivo titulado Operación Eclíptica. Documentación clasificada sobre los fenómenos de Nazca. Sin pensarlo, hizo clic con esperanza y miedo. Lo que descubrió en esos archivos lo dejó sin palabras. La presentación era escalofriante. Documentos filtrados que revelaban que múltiples gobiernos, no solo el de su país, habían estado monitoreando, estudiando e incluso experimentando con las líneas de Nazca desde hacía décadas. Era un encubrimiento global que implicaba a organizaciones secretas de varias naciones. Esto es solo la punta del iceberg, pensó, asombrado ante la magnitud de la conspiración. Al parecer, los encuentros y las luces no eran simples anécdotas, sino parte de un ejército de encubrimientos cuidadosamente elaborados para evitar que la humanidad conociera sus primeras interacciones con seres de otros mundos. Pero lo realmente aterrador era el contenido del documento. Contenía grabaciones de audio con voces distorsionadas en las que se discutía cómo apagar y reconfigurar algoritmos de censura para desvanecer cualquier mención sobre las anomalías en Nazca y similares en otras partes del mundo. Era una operación sistemática de eliminación orquestada que se extendía a lo largo de varios continentes, presionando a las plataformas digitales para borrar información y silenciar voces críticas. Y entonces, como si el universo conspirara contra él, una oleada de desesperación lo invadió. Se dio cuenta de que no solo su vida estaba en riesgo, sino también la de quienes intentaban ayudarlo. Había testimonios de otros investigadores, desaparecidos sin dejar rastro, que habían intentado exponer verdades similares sobre figuras en el desierto y otros lugares místicos. La creencia de que su investigación podría costarle todo se apoderó de su mente, como un peso insoportable. Fue entonces cuando recordó esas luces y sombras que había relatado. Era evidente que no eran meras coincidencias, sino una retórica repetitiva de encubrimiento.
Se preguntó cuántas otras verdades estaban ocultas detrás de él. Velo de control que había descubierto. Mientras su mente corría entre la evidencia que había obtenido y los peligros que se avecinaban, una inquietante pregunta le atravesó el alma. Si censuran esto, ¿qué más están ocultando a nivel mundial? Con el corazón en jaque y la sensación de ser observado intensificándose, supo que aquello era solo el principio. La realidad superaba la ficción, y el velo de la ignorancia continuaría cubriendo el mundo a menos que algún valiente se atreviera a seguir buscando. ¿Cuántas otras sombras acechan, esperando el momento preciso para revelar sus secretos? La verdad estaba más allá de lo imaginado, y el desenlace de su investigación podría no tener retorno. El protagonista, aturdido y lleno de adrenalina, decidió que no había vuelta atrás. Justo cuando comenzaba a armar las piezas de su investigación, el sistema comenzó a atacar de vuelta. Todo comenzó con un mensaje aterrador en su correo. Tu cuenta ha sido suspendida por violar políticas de uso. Una fría oleada de pánico lo invadió al ver que su cuenta de Twitter, donde había compartido información vital, había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Sin poder gestionar su frustración, intentó conectarse a su laptop. Pero la pantalla quedó en negro, como si un poder desconocido se hubiera cargado de silenciar su voz. Lo que le pasó después era exactamente lo que temía. Al intentar acceder a los archivos en su Google Drive, se encontró con una página en blanco. Todos sus documentos y evidencias, sus notas de investigación sobre las figuras de Nazca, habían sido borrados. No puede ser, pensó, mientras daba un puñetazo en la mesa. Se sentía como un nudo en la garganta, asfixiado por la presión de saber que había cruzado un límite peligroso. Desesperado, intentó buscar apoyo en foros, pero sus llamados fueron ignorados. ¿Dónde estaban los otros investigadores? Fue entonces cuando encontró un mensaje olvidado de un colega, un escritor de ciencia ficción que una vez publicó un artículo sobre investigaciones en Egipto. He recibido amenazas. Mis cuentas han sido eliminadas. Tómalo como advertencia, decía. El frío recorrió su espalda al comprender que no estaba solo en esto, pero la desesperación se enredó en su corazón. Consideró rendirse ante el poder de un encubrimiento tan vasto, un monstruo que podía eliminar cualquier rastro de resistencia. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una notificación apareció en su bandeja de entrada. Era un mensaje anónimo que decía: la verdad no está en la superficie. Busca en el antiguo archivo de los exploradores. Allí encontrarás la pista. Aquella dirección le sonó vaga, pero encendió una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Era un antiguo foro que había escuchado mencionar en círculos secretos, un lugar donde otros buscadores de la verdad se reunían antes de ser silenciados. Y ahí se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos, pero en su interior una nueva determinación empezó a crecer. Fue entonces cuando notó que su red de datos se congelaba al escribir antiguo archivo de los exploradores en el buscador, una revelación impactante que lo llevó a suponer que incluso esa búsqueda estaba siendo monitoreada y manipulada. La sensación de aislamiento digital lo rodeaba. Pero una última pregunta lo llenó de ansiedad. ¿Qué más estarán dispuestos a hacer para mantener esta mentira? Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que debía seguir adelante. El peligro no lo detendría. A pesar de todo lo perdido, sentía que la pista que había recibido podría llevarlo más allá del límite de la censura. Con el corazón latiendo fuertemente, se preparó mentalmente para lo que vendría. Pero había un lugar donde tal vez, solo tal vez,
estaba la verdad completa. Su pecho se hinchaba con la mezcla de miedo y determinación. Había más en juego aquí, más de lo que podría haber imaginado. La búsqueda apenas comenzaba y el velo que cubría la realidad estaba a punto de rasgarse, mientras el protagonista navegaba en el antiguo archivo de los exploradores. Un remolino de nerviosismo se apoderó de él. Las luces parpadeaban sobre su computadora y con cada clic la tensión aumentaba. Finalmente encontró un enlace hacia un servidor oculto, titulado simplemente Evidencias anuladas. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo clic. El acceso a la información era instantáneo, y cuando finalmente vio los documentos, se dio cuenta de que había encontrado el origen de la censura. Allí, en páginas amarillentas con marcas de agua, se exponían los hallazgos de los arqueólogos, informes de avistamientos y, sorprendentemente, un dossier que revelaba que las luces sobre las líneas de Nazca eran experimentos de tecnología avanzada, desarrollados por organizaciones gubernamentales en un intento de comunicarse con inteligencia extraterrestre. Pero no eran extraterrestres hostiles. Eran seres que querían formar un puente de entendimiento, y los gobiernos temían que el público no estuviera listo para aceptar la verdad. La revelación cambió todo. ¿Realmente había una colaboración entre humanos y seres de otros mundos? Las luces eran indicaciones, mensajes desde el aire, una forma de comunicación archivada en un lenguaje desconocido. El escalofrío recorrió su cuerpo, pero lo más perturbador era la razón de la censura. Estos encuentros no eran peligrosos, eran promesas de paz que, si se dejaban saber, podrían desestabilizar sociedades enteras. La humanidad no estaba lista para esa verdad, y lo que había operado como censura era en realidad un intento de proteger. Las manos del protagonista temblaban mientras reflexionaba en el dilema que enfrentaba. ¿Debería compartir esto? Cada palabra que tipeaba pesaba más que una montaña. La verdad era más terrible que la mentira, porque revelaba el potencial de una nueva era de entendimiento, pero también la fragilidad de los sistemas de creencias que sostenían la sociedad actual. De repente, la pantalla empezó a parpadear. Algo en el servidor estaba cambiando, como si se percataran de su descubrimiento. Un mensaje emergió. Deja de indagar. Estás cruzando líneas que no deberías. En ese instante, entendió que la censura tenía una razón, algo más complejo que simple control. La verdad podía causar pánico, caos. En su mente, un eco comenzó a resonar. ¿Es si la censura existía para protegernos de algo mucho peor? La última sensación antes de cerrar la computadora fue de timidez y confusión, atrapado entre la esperanza de un futuro brillante y la abrumadora carga de una verdad que no siempre es conveniente. En el aire, una pregunta flotaba. ¿Podía convertirse en parte de ese sistema de control que juró combatir? Quizás porque sabía que la línea entre el héroe y el villano, entre la verdad y la censura, era mucho más delgada de lo que jamás había imaginado, y al final tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Tras horas de deliberación, el protagonista se sentó frente a su computadora, el sudor goteando por su frente. Las revelaciones sobre las líneas de Nazca, las conexiones extraterrestres y la censura global se arremolinaban en su mente como un torbellino imparable. ¿Debería exponer todo lo que había encontrado, arriesgando no solo su vida, sino también la de aquellos que le rodeaban? La balanza estaba cargada de miedo y responsabilidad. Finalmente,
Con un profundo suspiro, decidió que el mundo necesitaba saber la verdad. Compuso un extenso mensaje con detalles de la sombra que se cernía sobre la humanidad y cómo los gobiernos habían estado manipulando la información para proteger a la población de un conocimiento que podría cambiarlo todo. Después de darle un último vistazo, hizo clic en enviar. El sentimiento de liberación pronto se mezcló con el de terror al recibir un aviso que decía que su mensaje había sido eliminado por infracción de políticas. De repente comprendió la magnitud del control. Su voz era solo un susurro ahogado en un grito de censura. Pero incluso después de todo esto, una pregunta quedaba. ¿Realmente había logrado romper a través del velo de ocultación o simplemente había llamado la atención de quienes lo vigilaban? Mientras observaba su bandeja de entrada vacía y notaba cómo sus redes sociales comenzaban a flaquear, una vez más sintió que una oscura sombra lo acechaba. Aquella sensación de ser observado se volvió más intensa, como si algo o alguien estuviera aguardando en las sombras de la web, listo para crear un nuevo laberinto de censura en torno a él. La verdad es que tal vez nunca sepamos todo lo que nos ocultan. Con cada intento de buscar más información, notó cómo todo se volvía más difícil. Los hilos que había comenzado a seguir desaparecían, igual que sus palabras. Su mensaje podría haber sido solo la chispa que encendió un fuego aún más grande, uno que intentaría silenciarlo de la manera más contundente. Si las sombras ya lo habían encontrado, ¿qué le esperaba ahora? ¿Y si esto pasó aquí, qué más está pasando ahora mismo? Las líneas de Nazca, esa enigmática red de figuras, representan solo la superficie de un fenómeno que podría estar en juego en muchas partes del mundo. ¿Cuántas otras voces están siendo silenciadas? La mera sensación de que otros también podrían estar enfrentándose a lo mismo, luchando por salir de la oscuridad, erizó los pelos de su nuca. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que hay más casos como este que nos están ocultando? Ahora mismo, comenten qué otras búsquedas han notado que están siendo bloqueadas y compártanle este video antes de que también desaparezca. Suscríbanse porque vamos a seguir destapando lo que no quieren que sepamos. La comunidad se sentía unida. La verdad era un camino. Y aunque estuvieran momentáneamente silenciados, su lucha apenas comenzaba, porque al final el verdadero caos llegaría cuando empezaran a cuestionar lo que creían conocer.